Hola amigos, hoy con un video de matemáticas y específicamente la materia de potencias. Bueno, para comenzar con esta materia, tenemos que ponernos de acuerdo en el lenguaje que vamos a utilizar. Toda potencia está conformada por una base y por un exponente. Entonces, siempre el exponente, ¿cierto? Que puede ser un número positivo, puede ser un número negativo. Ese exponente siempre se identifica porque está como un superíndice. En cambio la base, ¿cierto? Siempre va a corresponder a un número de mayor, digamos, de mayor tamaño. Entonces inmediatamente uno identifica cuando es una potencia. Entonces toda potencia está constituida por una base y por un exponente. Ejemplo, ¿cierto? Tenemos varios ejemplos. 5 elevado a 2. En este caso, el 5 correspondería a la base y el exponente sería igual a 2. Otro ejemplo, 3 elevado a menos 4. También es una potencia, ¿cierto? En este caso la base sería 3 y el exponente sería menos 4. ¿Cierto? Hay que fijarse en la forma general. Como habíamos dicho, el exponente siempre va a ser el índice superior y la base, ¿cierto? Va a ser el número de tamaño mayor. Entonces así se identifica rápidamente una potencia. Otro ejemplo, ¿cierto? Como había dicho, la base puede ser positiva o negativa. En este caso la base sería menos 6 y el exponente sería 7. Y un último ejemplo sería un séptimo elevado a 7. En este caso, la base, ¿cierto?, corresponde a esta fracción. La base en este caso sería un séptimo y el exponente sería igual a 7. Entonces, así se identifican este tipo de potencia, ¿cierto? Bueno, y este último ejemplo, ¿cierto?, corresponde a que la base es igual a 9 y el exponente es igual a 2 tercios. Entonces, como se habrán dado cuenta, ¿cierto? La base puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser una fracción y el exponente puede ser un número positivo, un número negativo y también puede ser una fracción. Entonces, esos son como los ejemplos típicos para identificar cualquier potencia. Entonces recuerden que está constituido por una base y por un exponente. Entonces vamos a revisar la primera propiedad. La primera propiedad de las potencias, ¿cierto? Dice a elevado a n, en donde la base es a y el exponente n. Eso matemáticamente corresponde a una multiplicación. Y se va a multiplicar tantas veces sea el valor de n. Es decir, por ejemplo, 5 elevado a 2. Si uno revisa la fórmula, ¿cierto? En este caso la base es a y n es el exponente, entonces se multiplica tantas veces la base según sea el valor del exponente. Entonces en este caso la base es 5 y el exponente es 2. Entonces tenemos que multiplicar tantas veces el valor de 5, ¿cierto?, según el valor del exponente. Entonces en este caso, como el exponente vale 2, entonces tenemos que multiplicar 2 veces 5. Y 5 por 5 es igual a 25. Este otro ejemplo dice 3 elevado a 4. La base sería valor 3 y el exponente valor 4. Entonces, eso implica que tenemos que multiplicar 4 veces el valor de 3. 3 por 3 por 3 por 3. Y eso nos da un valor de 81. Otro ejemplo sería menos 6 elevado a 3. Entonces en este caso la base es igual a menos 6 y el exponente es igual a 3. Entonces eso significa que tenemos que multiplicar 3 veces menos 6.
Ahí está, ¿cierto? Menos 6 por menos 6 y por menos 6. Y este resultado, ¿cierto? Nos va a dar un valor de menos 216. ¿Cierto? Nos da negativo por la regla de los signos. Recuerden que cuando yo multiplico menos 6 por menos 6, según la regla de los signos, nos daría 36 positivo. Y 36 positivo por menos 6, cuando uno multiplica un positivo contra un negativo, obviamente el resultado es negativo. Y nos da por eso menos 216. En este caso, 1 medio elevado a 5. En este caso la base es una fracción, sería 1 medio, y el exponente sería igual a 5. Entonces, si yo lo quiero desarrollar, tengo que escribir, o mejor dicho, tengo que multiplicar 5 veces 1 medio. ¿Cierto? Porque eso es lo que dice la propiedad. La propiedad dice que tengo que multiplicar tantas veces sea la base, ¿cierto? Según sea el valor del exponente. Entonces, en este ejemplo, 1 medio elevado a 5 significa que tenemos que multiplicar 5 veces la base. 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 medio. Y como todos son positivos, ¿cierto? Nos tiene que dar un valor positivo. Y acá también hay que acordarse de cómo se multiplican las fracciones, ¿cierto? El famoso conjunto Q. Entonces, para multiplicar fracciones, ¿cierto? Es todo hacia el lado, ¿o no? Entonces sería 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Me daría 1 en el numerador y 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Me daría 32 en el denominador. Por lo tanto, la respuesta sería 1,32 avos. Entonces ahora vamos a ver la propiedad número 2, que es lo que dice. En este caso, la base está elevada a un exponente negativo. ¿Qué sucede cuando una base está elevada al exponente negativo? La propiedad nos dice lo siguiente, que cuando una base está elevado a un exponente negativo, eso va a ser igual a 1 partido, ¿cierto? Esta raya de división o de fracción, 1 partido por, se conserva la base y se eleva al exponente, pero esta vez positivo. Entonces eso dice la propiedad. Yo creo que va a quedar más claro con un ejemplo. 5 elevado a menos 2. Entonces este caso sería la propiedad que estamos revisando. Entonces tenemos una base y está elevado a un exponente negativo. Entonces eso, según la propiedad, me va a quedar de la siguiente forma. 1 partido por la base, que vale 5, y elevado al exponente pero positivo. Entonces me quedaría 1 partido por 5 elevado a 2. Y 5 elevado a 2, ¿cierto? Aplicando la primera propiedad que revisamos recién, me quedaría 1 partido, ¿cierto? Arriba el 1 no cambia porque no sigue igual. En cambio, abajo, ¿cierto? Estoy aplicando la primera propiedad. Me dice 5 elevado a 2, que lo mismo que decir 5 por 5. Y eso es igual a 1 partido por 25, o un 25 avos. Otro ejemplo, 2 elevado a menos 3. Lo mismo, aplicando la propiedad, sería igual a 1 partido por 2 elevado a 3. ¿Cierto? Acá lo dice la propiedad. Se anota en 1 partido, se escribe la base y se eleva, pero esta vez a un exponente positivo. Entonces se escribe el 1 partido por la base, que vale 2, y elevado al exponente positivo. Y ahora hay que desarrollarlo. El 1 sigue igual y abajo nos quedaría 2 por 2 y por 2, ¿cierto? Según la primera propiedad. Y ahora resolviendo el denominador, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. O sea, me quedaría 1 octavo. Y un último ejemplo sería este: 1/4 elevado a menos 2. Entonces apliquemos propiedades.
eso sería igual a 1 partido, ¿cierto? La base, ¿cierto? Que en este caso la base vale 1/4 y elevado al exponente positivo, ¿cierto? Entonces ahora si yo lo desarrollo, me quedaría 1 arriba, igual, y abajo, ¿cierto? Aplicando la primera propiedad que acabamos de revisar, ¿cierto? 1/4 elevado a 2 es lo mismo que decir 1/4 por 1/4, ¿cierto? Esa es la primera propiedad. Y ahora corresponde desarrollar la multiplicación de las fracciones. Y eso es lo mismo que decir 1 partido por 1 partido por 16, ¿cierto? Recuerden que cuando uno multiplica fracciones, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces por eso quedaría 1 por 1, 1, 4 por 4 es 16. Y ahora esta expresión, si la revisamos bien, corresponde a una división de fracciones. Y en la división de fracciones, la fracción que está debajo se invierte, ¿cierto? Y al final me quedaría el resultado de 16. Bueno, como se habrán dado cuenta, es muy sencillo, pero siempre y cuando uno ya tenga un dominio de los signos y también tenga un dominio, ¿cierto? A lo que corresponde a las fracciones. Eso es muy importante. Dominar esas materias, dominar a la perfección el conjunto Z, que son los números enteros, y dominar el conjunto Q, que son las fracciones. Entonces una vez que uno domina esas materias, uno recién está en condiciones de ver las potencias, porque si no tiene claro eso, va a sufrir mucho con esta materia. Bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.